Hola, ¿qué tal? Saludo para todos los oyentes de este programa radial. Mi nombre es Livia Corredor, estudiante de la UNAT, y me encuentro con un selecto grupo de compañeras de estudio del programa de psicología con el propósito de exponer nuestros aportes en cuanto a contribuciones teóricas, influencia en la comprensión de la mente y la conducta humana del psicoanálisis, partiendo del planteamiento de los autores que cada una vamos a presentar. Cabe resaltar que esta temática hace parte del curso de enfoques clásicos de la psicología. El siguiente programa radial tiene como objetivo identificar y analizar las principales contribuciones de estos 5 autores, evaluando su influencia en la evolución del psicoanálisis y su impacto en la comprensión de la mente y del comportamiento humano. A través de un análisis crítico y diferencial, se destacarán las innovaciones teóricas introducidas por cada uno de ellos, subrayando así, de esta manera, tanto los puntos de convergencia como los de divergencia entre sus diferentes enfoques. Yo, Livia Corredor, expondré los planteamientos de Sigmund Freud. Su objeto de estudio fue la mente humana. Este autor se centró en estudiar cómo los conflictos internos, los deseos reprimidos y las experiencias infantiles afectan la psique y la salud mental. Métodos de estudio, asociación libre. Freud exploraba el inconsciente, permitiendo al paciente expresarse con la máxima libertad. Interpretación de los sueños. Freud creía que los sueños eran deseos, miedos y conflictos reprimidos. Autoanálisis. El autoanálisis le permitió descubrir mecanismos inconscientes. Análisis de la transferencia. Freud usaba este método para entender los conflictos emocionales y sus experiencias pasadas. Hipnosis, aunque fue poco usada por Freud, pero así desarrolló el método de asociación libre. Estudios clínicos como la neurosis, estudios de los mecanismos de defensa. Esto pertenece a cómo la mente protege el yo de la ansiedad y el conflicto interno. Sus principales aportes desde su postura psicoanalítica fue la teoría del inconsciente. Freud dice que es la parte más profunda de la mente que contiene deseos reprimidos. Teoría de desarrollo psicosexual, en la cual se encuentran varias etapas psicosexuales centradas en una zona erógena específica. Complejo del Edipo. Freud sostiene que los niños desarrollan una atracción inconsciente hacia el progenitor del sexo opuesto y rivalidad hacia el progenitor del mismo sexo. Teoría de los sueños. Freud sostiene que los sueños son una vía hacia el inconsciente. Estructura de la personalidad, que contiene 3 instancias. Ello busca la satisfacción inmediata de los deseos. Yo actúa como mediador de ello. Superyo corresponde a la conciencia moral, como juzgar lo correcto de lo incorrecto. Mucho gusto, mi nombre es Maya Alejandra Pardo Escárraga, soy estudiante del programa de psicología del curso Enfoques Clásicos de la Psicología. El autor seleccionado fue Melanie Klein. Melanie Klein nació en Vietnam en 1882 y se constituyó en la legítima heredera en su época de las ideas freudianas, pero su rol no se distinguió por la continuidad de las enseñanzas del maestro, sino que asumió una posición teórica novedosa y supo investigar y desarrollar nuevas líneas de pensamiento. Una de sus investigaciones la llevaron a estudiar el juego en los niños, por medio del cual sostenía Klein que se podía conocer las fantasías, sus ansiedades, incluso mucho antes de que el niño o la niña pudiera ingresar al mundo del lenguaje. En 1932 publica El psicoanálisis de niños, que tuvo como una gran repercusión en la Sociedad Británica del Psicoanálisis, institución a la que pertenecía. Surgieron a la vez sus primeras diferencias, roces con colegas, especialmente con Frenchy, que se contrapone a la postulación de Klein, aunque Frenchy fallece en 1933. Sus aportes más importantes fue incorporar el juego a la técnica psicoanalítica. Le contribuyó al trabajo lúdico una importancia novedosa e inédita para la época y para el contexto psicoanalítico del momento. Klein se dio cuenta que el juego era la forma natural en que el niño podía expresarse, por lo que decidió que fuera el juego el canal de comunicación por excelencia entre el analista y el infante. Al respecto decía Klein: el juego del niño expresa sus fantasías, sus deseos y sus experiencias de un modo simbólico. Uno de los autores seleccionados fue Jean Lacan. Lacan nació en 1901. Su formación académica se centró primero en la medicina, luego en la psiquiatría. Estudió con los distinguidos franceses psiquiatra Louis Nicolas. Se doctoró en 1932 con una tesis sobre la relación de la paranoia con la estructura de la personalidad. Mientras aún trabajaba como
Lacan comenzó el psicoanálisis con el distinguido analista freudiano Rhodes y en 1934 se convirtió en miembro de la Sociedad Psicoanalítica de París. Además de su crecimiento, absorción en el pensamiento y las enseñanzas de Sigmund Freud, Lacan se asoció estrechamente con el círculo surrealista de artistas, escritores y contribuyó en ensayos, poemas, a publicaciones surrealistas. Esta conexión surrealista atestigua su fascinación de toda la vida por el lenguaje y su poder para dar información a la vida humana. Lacan fue una presencia intelectual dominante en la vida cultural francesa durante 3 décadas y su influencia irradió mucho más allá de sus bases psicoanalíticas hacia la disciplina como la filosofía, la crítica literaria y la lingüística y hacia campos interdisciplinarios más amplios como la teoría feminista, los estudios de la cultura, la teoría del cine y algunas variantes del marxismo. El objetivo de este concepto clave, la teoría lacaniana, y el intento de comprender su significado es un ejercicio fascinante para aquellos interesados en el estudio. Cordial saludo, compañeros y tutor. Mi nombre es Adriana del Pilar Galindo Manjarre, soy del curso Enfoques Clásicos de la Psicología y la autora que seleccioné fue Margaret Mahler. Margaret Mahler fue hija de un médico y una ama de casa, fue una psicoanalítica y pediatra. Esta autora se centró en el desarrollo de la infancia y los trastornos psicóticos en menores, la psicosis, el autismo, el tratamiento de la salud mental infantil. Sus aportes fueron: identificó 3 etapas del desarrollo infantil: la fase simbiótica, que es en la que el bebé se percibe a sí mismo como dependiente de la mamá, la fase de separación, la fase de consolidación y de la individualidad. En esta etapa el niño logra una identidad independiente y empieza a relacionarse con los demás. Margaret Mahler se centró en el tratamiento de la infancia, realizando aportaciones teóricas en el campo del desarrollo humano. La personalidad de un niño, según Margaret Mahler, empieza a formarse por la interacción de las personas a su alrededor. Al principio el bebé viene a ser dependiente de la mamá, pero luego en las siguientes fases se va independizando. Cuando surge alguna dificultad en las etapas, Margaret Mahler nombra que existe la psicosis acústica, que es en la que el niño no distingue a las personas a su alrededor, no muestra interés, y la psicosis simbiótica, que es a los 3 o 4 años, el niño no es capaz de separarse de su mamá. Margaret Mahler decía que la relación de los niños con sus mamás marcará el desarrollo psicológico del individuo, puede influir en cómo nos relacionamos, en nuestras habilidades y nuestra capacidad para intimidar. Muchas gracias, Dios los bendiga, feliz. Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien en el día de hoy. Mi nombre es Carol Sánchez, estudiante de psicología. El autor del cual vamos a hablar el día de hoy es Carl Jung. De Carl Jung podemos decir que el objetivo de estudio era la psique humana, en particular los aspectos del inconsciente e inconsciente de la mente. Él se centró en cómo estos elementos influyen en el comportamiento y los sueños, las relaciones y la espiritualidad. Él y su interés también se extendió hasta las manifestaciones culturales y los símbolos de la psique. Algunos de los métodos de estudio de Jung fueron el análisis de los sueños, asociación libre, terapia activa, el estudio de mitos y símbolos. Él también, algunos de los principales aportes a la psicología analítica fueron el concepto del colectivo. Este trataba de la idea de un inconsciente colectivo. Arquetipos. Jung identificó patrones universales. La perspectiva espiritual. Esta era a diferencia de Freud, Jung integra aspectos espirituales y místicos en su análisis psicológico. Para concluir, podemos decir que estos autores fueron figuras fundamentales en el desarrollo del psicoanálisis, cada uno aportando perspectivas únicas sobre la psique humana, la importancia de los sueños y el juego en la infancia y el lenguaje, lo que han enriquecido la comprensión en la salud mental y el comportamiento humano. Sus teorías, aunque a menudo en conflicto, han establecido un marco valioso para la psicología.